Pues buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 384, que comienza en estos momentos y estáis invitados a escuchar a ver. Programa 384 que corresponde al martes 17 de septiembre. Es nuestro segundo programa dentro de la temporada ya número 12 de La Hora del Café. Allá como por enero del año que viene, que además se cumplirán los 11 años y posiblemente coincida con el programa número 400, pues a ver si podemos hacer un programa en directo con público para que podáis acercaros todos aquellos que queráis y podáis ese día. Pero de momento ya sabéis que las opciones que tenéis de vernos son múltiples. Unas son en directo y otras en diferido. Para los que nos estéis viendo en directo, echamos una mano a la difusión inicial dándole a compartir. A partir de estos momentos se está emitiendo en el Twitter de La Hora del Café, se está emitiendo en el YouTube de La Falange y se está emitiendo en el Facebook de La Falange. ¿Cómo se nos puede ver después? Bueno, pues aparte de que estas emisiones en directo se quedan ahí, pues se nos puede ver en montones de sitios, porque tenemos canales de audio, tenemos dos, el canal de iVoox de La Hora del Café, el canal de Spotify de La Hora del Café, tenemos también otros dos canales de vídeo, que son el canal que se llama Café para Todos en YouTube, porque el que se llamaba La Hora del Café lo cerraron, y canal en VK que se llama La Hora del Café. Y luego tenemos, como sabéis, pues nuestros perfiles en Telegram, en Instagram o el propio que he comentado de Twitter, donde informamos de todo lo relacionado con este programa y ponemos todos los enlaces para ver, como acabo de comentar, todos los sitios donde queda albergado el programa. Sabéis también que desde hace ya unos 6 meses los camaradas de SND Editores retransmiten este programa los miércoles normalmente, es decir, mañana a estas horas volveremos a estar en antena, en falso directo, en el canal de SND Editores, que también agradecemos, y luego también pues cuelgan el programa en su canal de iVoox. Es decir, que no tenéis excusa para no ver y escuchar este programa, y además os pido que cuando veáis los anuncios que hacemos de este programa, pues echarnos una mano para que lo compartan los que o bien no conocen el programa o bien lo conocen, pero no lo han visto esta semana. Nos echan una mano, como sabéis, tanto los camaradas de la Falange como de Falange España de las Jons y del Sindicato TNS en la difusión, y, por supuesto, los invitados. Yo mismo, que soy Jesús Muñoz, que tengo un perfil en Twitter que es Más Razón que un Santo, y luego también tengo un canal propio en Telegram, y los invitados del programa que paso a presentaros ahora mismo. Los agregamos aquí y ya estamos los tres. Como ha salido arriba Manuel, pues arriba siempre, don Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange. Buenas tardes. Arriba siempre, don Jesús. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano? Muy bien, pues dando caña en lo que se puede y lo que nos dejen, porque entre otras cosas vamos a hablar de cómo nos siguen apretando de todas las maneras posibles, legales e ilegales. Pero aquí estamos. Pues muchas gracias a Manuel, porque además le he traído un poquillo con la lengua afuera, estaba en otros menesteres, pero ahí está conectado en la sede nacional, en la sede nacional, con una imagen por detrás preciosa y muy típica para los que conozcan la sede. Y también tenemos a Gonzalo Ezquerra, que le conocéis de sobra. Buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por invitarme aquí otra vez. Y que además estos días la habéis visto y escuchado en medios de comunicación, porque es un señor de las ondas. Dentro de poco le veo aquí presentando La Hora del Café y yo por fin seré un invitado más. No sé. Pero bueno, de momento precisamente algo sobre sus comparecencias en medios de comunicación es con lo que vamos a empezar el programa, porque queremos que no quede sin respuesta a una cosilla que algunos ya habéis visto u oído, y a los que no, pues lo vamos a poner en directo. Vamos a hablar de 3 temas principales. El primero, vamos a seguir con el tema inmigración, invasión y sus consecuencias nefastas, todas ellas, además muy relacionadas con lo que ha pasado en Marruecos. En realidad está pasando en Ceuta. Lo que ocurre es que es en la zona marroquí en las últimas noches, incluso días, y además parece que no va a cesar. También yo no voy a hablar sobre el tema de inmigración, más que dar pie a los invitados para que hablen, porque aparte de que me extendí lo suficiente, yo creo, en el otro día, que fue el primer programa que os invito a todos a que veáis y escucháis,
y escuchéis. También he publicado un artículo y un vídeo recientemente con mi opinión sobre este tema y os remito a que lo veáis y leáis allí. De hecho, el vídeo está en el mismo canal de Café para Todos. Podéis ver el vídeo que menciono, que se llama "Sí es una invasión" y sí la inmigración está relacionada con la delincuencia. Vamos a hablar también del tema de la persecución al patriotismo en general. En estas semanas es personificada un poco la figura de Pedro Varela, que también mencionamos algo en el programa de la semana pasada, y a la vez pues vamos a recordar un poquito de cómo a nosotros nos siguen golpeando prácticamente todos los días y siempre que puedan, de manera legal o ilegal, y ahora pues hay mucha gente que está escandalizada e indignada, con razón, por esta ley que según el Consejo de Ministros va a salir a la luz pronto, que tiene el rimbombante nombre de Plan de Acción para la Democracia. Y algunos ahora se están dando cuenta de que cuando el tirano aprieta le puede tocar a cualquiera, mientras nos tocaba a los de siempre les daba igual. Pero como decía antes, vamos a mencionar, aparte de algunas cosillas que vamos a contar del régimen interno, que vuelve los bienes culturales, la revista Nosotros, etcétera. Pero decía que íbamos a empezar con un tema que lo voy a resumir muy brevemente porque luego voy a poner un vídeo en el cual va a quedar claro. Gonzalo está en verano, aparte de acabar, digamos, en alguno de los últimos programas de la hora del café, pues también está haciendo sus pinitos en medios de comunicación, en Informa Radio, y entonces pues lleva cosas de informativos, ha tenido programas propios muy recomendables, que ahora nos dirá Gonzalo, donde se pueden volver a escuchar, relacionados con historia, relacionados con música clásica, relacionados con religión también. Y el otro día ocurrió una cosilla que, repito, que viendo los vídeos os va a quedar muy clara. Cuando estaba haciendo una entradilla comentando los temas de la jornada antes de la tertulia del programa La Noche de Estado de Alarma, programa en el cual muchas veces me habéis visto a mí, por ejemplo, o a otros camaradas y habituales de este programa, Norberto Pico, Martín Estrillas, etcétera, estaba hablando de un caso de corrupción del PSOE y dijo lo siguiente. Que es lo que ha pasado en realidad, pero no nos sorprende que encontremos un caso más de este partido, el partido más corrupto de la historia de España. Y le sigue de cerca, por supuesto, el Partido Popular. Pero vamos a continuar con el PSOE y hoy bien que es habitual, el Partido Socialista, siempre protagonista en este. Bueno, pues esto es lo que dijo Gonzalo cuando estaba hablando de un caso de corrupción en concreto en la región de Murcia del PSOE y es alusión directa a que el Partido Popular, evidentemente, sigue de cerca al PSOE. Ese día estaba invitado un senador del PP a la tertulia, se llama Francisco Bernabé, y aunque le preguntaron a hablar de otra cosa, pues él creyó conveniente decir lo siguiente que os voy a poner para que veáis, pues, cómo les duele a algunos una serie de verdades que nosotros estamos hartos de ver y saber, pero que parece que hay otros que no se han enterado. Os lo pongo ahora mismo. Aquí ya lo tengo pinchado el vídeo. A nivel parlamentario ni ya a nivel legislativo. Absolutamente, Ricard. Pero como he dicho, me vas a permitir que empiece haciendo una precisión sobre lo que ha dicho este joven analista llamado Gonzalo, que es la primera vez que tengo la ocasión de escucharlo. Vamos a ver. Yo no le tolero a nadie, no le tolero a nadie. Y como en esta casa se puede hablar con libertad, de la misma forma que él puede decir tonterías, no le voy a tolerar a nadie que diga que soy yo miembro de un partido corrupto. Acaba de decir que el PSOE es el partido más corrupto del mundo, algo así, de España, de Europa, seguido de cerca por el Partido Popular. Vamos a ver, querido joven estudiante de historia. Tiene usted que ser, usted puede ser de Vox, de Sálvese de la Fiesta, del Vice Pérez, usted puede ser de quien le dé la gana. Pero mientras haya gente como usted, vamos a tener Sánchez para rato. Mientras haya gente que no entienda que o concentramos, nos unimos el voto todos los que queremos echar a Sánchez, o Sánchez va a seguir en unión de todo el separatismo y toda la izquierda, por mal camino vamos. Mientras exista gente como usted que vea que el enemigo político es el PP y no el socialismo de Pedro Sánchez, este país no tiene solución. Usted, señor Gonzalo, espero que me esté oyendo, tiene todavía que aprender mucho, sin duda fruto de su juventud, pero lo que usted no puede es ir insultando y faltando el respeto a personas honradas, honestas y decentes, como las que conformamos hoy el Partido Popular.
Que en el pasado hayamos podido tener algunos casos de corrupción de personas concretas, por supuesto, y lo habrán pagado. A ver en qué gremio, en qué profesión o en qué partido no hay corruptos. ¿O es que tampoco los hay en Vox? ¿No hay gente en Vox que ha tenido estos problemas? Y esta gente lo que hay que hacer es expulsarla de la política, extirparlos del sistema democrático. Pero bajo ningún concepto le tolero a usted, joven Gonzalo, que ponga en entredicho la dignidad, la decencia y la honestidad del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Dicho lo cual, siga usted así, que tiene méritos para ir a las próximas listas de Abascal o del Chico de la Ardilla, que seguro que sus argumentos son de peso para ellos. Entramos en materia, Ricard, sobre lo que comentas. Pues vamos a entrar en materia, señor senador. Yo me guardo la respuesta porque quiero, evidentemente, el aludido. Además, mira, le voy a quitar del estudio, no tengo ganas de seguir viendo la cara. El aludido, evidentemente, es Gonzalo. Yo tengo mi opinión personal sobre este tema, sobre lo que menciona. Para empezar, y solo voy a decir esto antes de hablar. Gonzalo, ¿se te espera en las listas de Vox y de la Ardilla? Porque a mí me da que no. Y ahora ya cuéntale lo que quieras. Sí. Bueno, como se entere que soy de la Falange, yo creo que le va a dar un ictus a este senador. Bueno, nada, yo me quedé pues muy sorprendido, ¿no? Desde luego fue muy fuerte el vídeo. De hecho, me lo pasaste tú, Jesús. Yo no me había enterado de que me había comentado eso y, bueno, fue gracias a ti que por lo que me pudo enterar. Como han visto los espectadores en el vídeo, pues yo hice una mención, además bastante contenida, porque me contuve bastante, porque decir que el Partido Popular le sigue de cerca es decir mucho, porque podríamos decir que está en empate o que el Partido Popular gana. Estamos hablando de que, desde luego, el Partido Socialista tiene, digamos, en participación, pues hay más casos de corrupción en el Partido Socialista, pero si hablamos de miles de millones de euros que ha robado digamos, los partidos políticos, el Partido Popular gana. Hablamos de casi 50.000 millones de euros. Pero bueno, a mí me gustaría ir por partes porque no le pude contestar en ese momento. Yo ya no estaba en el programa y bueno, pues aquí pues te agradezco, Jesús, pues que pueda contestar a este sujeto. Lo primero que dijo es que era analista político, ¿no? Lo dijo con un tono un poco de burla, pero bueno, yo no soy ningún tipo de analista político. Yo soy un estudiante de historia que está haciendo las prácticas aquí en EDATV y en Informa Radio. Y yo como historiador, como futuro historiador, como estudiante de historia, pues nos han enseñado a analizar lo que es el pasado, ¿no? Aunque sea el pasado más reciente, y solo con ver los casos de corrupción que ha tenido el Partido Popular en el pasado, pues sí se puede hablar de que es uno de los partidos más corruptos de España. Mira, perdona, mientras hablas, por si alguien quiere leer unos pocos, aquí he traído algunos de los casos aislados del PP. Perdóname, sigue. Sí, bueno, no, lo que decía, que como futuro historiador, pues se analiza el pasado. Bueno, futuro historiador, y es que cualquier persona con un mínimo de intelecto sabe que el Partido Popular es de los partidos más corruptos de España. Esto es una obviedad y lo hemos visto en numerosos casos. Yo no sé cuánto has comentado antes, Jesús, unos 900 casos. 900 cargos del Partido Popular han sido imputados. Y por la cárcel, así a bote pronto, que yo recuerde, ha pasado Zaplana, Planas, Granados, Ignacio González, algunos de ellos presidentes de las comunidades autónomas, Rodrigo Rato, Jaime Mautas, Bárcenas, Correa, El Bigotes, y podía estar todo el programa hablando. Sigue. Sí, bueno, ¿no? Y también comentar, por supuesto, que al final EDATV y Informa Radio pues han dado un trato magnífico, sobre todo con Cristina Sol y con José Luis Barceló, pues está muy a gusto y me han dado plena libertad. Pero claro, de repente te encuentras a estos sujetos que están en medios de comunicación, digamos, más afines al buen ideal, por decirlo de alguna manera, diciendo esta sarta de barbaridades, ¿no? Hablando de la integridad de su partido, la integridad del Partido Popular. No sé qué integridad habla este hombre, ¿no? Como he dicho, soy estudiante de historia y veo el pasado. Los inmensos casos de corrupción que hablamos de más de 50.000 millones de euros robados.
Y no solo, digamos, no solo nos da asco el Partido Popular por lo que ha robado, que, bueno, ya están viendo los espectadores la lista inmensa, además esa lista que no está completa, es una lista que faltan bastantes casos de corrupción. Y como les comentaba antes también, digamos que se analiza un partido corrupto por los casos que ha tenido en el pasado. Obviamente, en el presente, ahora mismo, pues no sabemos todos los casos de corrupción que se han vivido y que se están viviendo actualmente en los partidos políticos. Cuando hablamos de que un partido es corrupto, cuando hablamos de los partidos más corruptos de España, son los que más casos han tenido de corrupción, los casos de corrupción que sabemos que han cometido y que han sido castigados. Además, hay que decir que también, bueno, es mentira lo que ha comentado sobre que los cargos del Partido Popular han pagado todos por la corrupción que han cometido. Es mentira. Hay muchísimos casos de sujetos del Partido Popular que no han cumplido las penas que merecían y que siguen en los cargos administrativos, ¿no? Pero bueno, también hay que comentar otra cosa que comentó este senador, que es que lo importante es echar a Sánchez, ¿no? Esto lo dice muchísima gente, hasta personas que son más afines a nuestros ideales. No exactamente, obviamente, camaradas. Un camarada no dice esta barbaridad absoluta, que lo importante es echar a Sánchez, ¿no? Y yo le pregunto al senador, echar a Sánchez sí, pero ¿para qué, no? O sea, para que consolide otra vez la política del Partido Socialista, porque es lo que lleva haciendo desde que nació. Recordemos que, bueno, la privatización de más de 80 empresas públicas o la legalización del aborto que hizo el propio Felipe González, luego el Partido Popular lo consolida. Las degeneraciones absolutas que comete Zapatero, luego el Partido Popular las consolida. ¿Las consolida por qué? Porque no las derroga. Y una cosa que no derrogas, la estás consolidando. Y eso está completamente pactado. O sea, eso es, bueno, que es que al final son prácticamente lo mismo. Pero ya no solo esto, ya no solo esta consolidación que ha hecho el Partido Popular a lo largo de todos los años. Verdaderamente nos repugna el Partido Popular, más que por los casos de corrupción, que también, sino por lo que representa y lo miserables que son. Hay que recordar que el Partido Popular, cuando tenía mayoría absoluta en el 2002, con mayoría absoluta, condenó el alzamiento del 18 de julio. Aquel alzamiento del 18 de julio que hizo que sus propios padres y sus propios abuelos lucharan contra el comunismo y contra el mal que estaba asolando y destruyendo lo que era España, para dejarnos luego una etapa que ya nos gustaría volver. Luego, también hay que recordar que en el Congreso se abstuvo en la profanación de Franco. Estas son las cosas que verdaderamente nos dan asco. También nos da asco, y hay que decir que el Partido Popular y el PSOE al final, en afinidad ideológica, es prácticamente, por no decir exactamente lo mismo. Ya salió este año, en relación con las elecciones europeas, las estadísticas en las que el Partido Popular y el Partido Socialista coincidían, digamos, en votos y en mandatos de la Unión Europea, que coincidían en un 90%. Un 90% es absolutamente todo, porque, vamos, ni un marido y una mujer coinciden en un 90% en absolutamente todo, ¿no? Lo que nos da asco verdaderamente del Partido Popular es eso. Pero bueno, recordar a este señor senador que no soy analista, sino soy historiador, así que sé perfectamente la basura de partido a la que representa usted y, bueno, los casos de corrupción y los miserables que han sido desde siempre, desde el inicio, el Partido Popular, traicionando a sus abuelos y a sus padres que lucharon por una España mejor. Así es, quiero que ahora Manuel nos dé su opinión. Efectivamente decía Gonzalo que no son todos los casos los que he puesto ahí. De hecho, de muchos de esos casos hay decenas de personas implicados en ellos. Solo recordar que Pablo Casado, cuando era secretario general del Partido Popular, que duró poco porque le hicieron la cama, dijo que iba a cambiar la sede de edificios porque estaba corrupta. Con lo cual, ya no solamente lo decimos nosotros, lo han dicho hasta sus propios secretarios generales, y que uno de los que no ha llegado a ir a prisión ni ha llegado a ir enjuiciado, quizá porque también sabe mucho de otros, es un tal M. Rajoy. Manuel, ¿qué te parece tanto lo que dijo este pavo como lo que ha contestado Gonzalo? Bueno, pues Gonzalo, la verdad que es un valor, no en alza, un valor más que consolidado de
que da idea de lo que piensan la gente joven, yo creo no solo falangistas, sino en torno a nuestra sociedad, una sociedad que ya está despertando de ese alargamiento al que le han conducido, sobre todo en institutos y en universidades. Y la gente joven ya no le cuela que le coloquen mensajes como el del senador Pepero, de que hay que concentrar los votos, ¿para qué? Como bien decía Gonzalo, ¿para qué? Para instalar ya de manera definitiva la corrupción que el PSOE de Felipe González y luego el Partido Popular ha machacado literalmente con esa ristra de casos de corrupción que algunos, Jesús, como tú y yo, pues llevamos conociendo más de 40 años, casi medio centenar de años. En fin, efectivamente. Y no han sido casos en el último pueblo de bolígrafos del condado, ¿no? Han sido presidente de Comunidad Autónoma, vicepresidentes del gobierno, en fin, gente de muchísimo peso. Como tú bien dices, Jesús, la sede actual del Partido Popular, esa que iban a cambiar y que no han cambiado, pues literalmente está manchada con el dinero de la corrupción, del dinero negro que se movía en el Partido Popular de Madrid. Y eso hay que decirlo y hay que recordarlo. Un dinero que, por ejemplo, no se ha devuelto, se ha condenado a unos, a otros no, pero el dinero que se ha estafado a todos los españoles no vemos que el Partido Popular lo haya devuelto por ningún sitio, como por otra parte hace el Partido Socialista. Y efectivamente, como tú bien comentas, Jesús, es que el problema no es el Partido Popular o el Partido Socialista. El problema es este puñetero régimen nacido de la Constitución del 78 que está podrido porque sí, pues es un sistema corrupto, nace de la corrupción y de la traición, y en esa corrupción y en esa traición tanto el PSOE como el Partido Popular han chapoteado como un rinoceronte en una ciénaga. Están encantados de haberse conocido. Cada vez que toman el control de las cuentas públicas, las saquean, dejan la caja patas arriba, eso sí, siempre para aprovechamiento de los amiguetes o del propio partido, porque claro, esto es una maquinaria bien engrasada, Jesús, que funciona ya no solo con el dinero que nos sacan de los presupuestos generales del Estado a todos los españoles, sino que se ve que se quedan cortos y entonces ya los sobrecitos de dinero negro, que efectivamente el Partido Popular puede dar lecciones de ellos, ahí está Bárcenas todo lo que quiera, bueno, pues lo han tomado como algo normal, se ve como normal, y tú más, y tú más. Y lo que no puede decir este payasete de senador es que no puedo permitir, se pone muy rimbombante, pero si eres el senador de un partido corrupto y traidor y cobarde, que como bien ha dicho Gonzalo, ha renegado de sus padres y de sus abuelos. Es un partido que ha instaurado la corrupción generalizada desde los ayuntamientos hasta el gobierno de España. ¿Cómo que tú no puedes permitir? Tú ni puedes permitir, ni tienes que dejar, ni quitar de permitir. Gonzalo y todo aquel que quiera, como los que estamos en esta tertulia, diremos lo que queramos. ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a aprovechar la ley que quiere aprobar el PSOE para cerrarnos este canal como tantos otros? No, hombre, no. Hombre, senador, Pepero, que ya sabemos muy bien cómo os desenvolvéis, que es que estamos hartos de veros, que son muchas décadas ya aguantándoos. Cambiasteis de nombre de la Alianza Popular de Manuel Fraga Iribarne, de aquel rinoceronte y de aquel traidorzuelo del régimen anterior, pero os ha dado exactamente igual. Sé que estáis chapoteando en la alcantarilla, en la basura y en la ciénaga que supone este Parlamento, este Congreso y este Senado, del cual cobráis además sin dar un puñetero palo al agua. Un Senado que, por cierto, representa este pájaro del Partido Popular y que había que cerrarlo por ser inútilmente, manifiestamente traidor y que no sirve absolutamente para nada. Que Gonzalo ha estado valiente, Gonzalo ha dicho lo que tenía que decir y por otra parte no es nada nuevo. Es que es así, efectivamente. La historia se cuenta y Gonzalo sabe mejor que nadie, pues con los casos que hay hacia atrás, claro. Hombre, todavía hay decenas de casos en los juzgados que todavía no han sido juzgados por la redundancia ni condenados o absueltos, pero los hay y en eso está implicado el Partido Popular. Pues claro que sí. Ahí está su policía política, ahí está cómo se utilizaban los fondos reservados para intentar acallar voces, cómo intentaba a través de choferes de tesoreros del Partido Popular, pues silenciarles lo que querían contar. Pero el Partido Popular, pues el partido, efectivamente, no es tanto más corrupto que el PSOE, como mínimo tanto. Se ha quedado efectivamente Gonzalo corto a la hora de valorar, pero como es tan difícilmente, pues claro, seguramente que sea la punta del iceberg de la corrupción que han instalado fundamentalmente el PP y el PSOE, que no... Si dices que uno ha llegado primero a la meta en cuanto a la corrupción, te quedas corto seguramente porque el siguiente le va a superar. Pero como eso jamás lo vamos a poder saber
entre otras cosas porque ya vemos cómo se manipula y cómo se utiliza la justicia Jesús y Gonzalo a su antojo. Acabamos de ver cómo el Tribunal Constitucional, literalmente el caso más grande de corrupción y más sangrante como suele ser de Andalucía, pues lo ha tumbado directamente y ha dicho que no, que eso de que se aparezcan de centenares de millones de euros, además destinados a los parados para su formación o para, de alguna manera, aplacar la situación que tienen, que es bastante penosa de esos millones de parados que ha sufrido Andalucía de tantísimos años, pues no, se lo llevaron, lo repartieron a los amiguetes y demás. Pues bueno, pues el Tribunal Constitucional ha dicho que no pasa nada, que esos casos de corrupción, como afectan al PSOE, que es el que me ha nombrado a mí a dedo, pues directamente aquí paz y después gloria. Es que la corrupción es generalizada, pero en uno y en otro partido. Es que no ha dicho nada Gonzalo que no sepamos, pero está bien que lo diga la gente joven y con valía como Gonzalo y parientes sobre todo. Así es, ya le digo, yo en cierto modo después de oír y ver el vídeo al paso siguiente de indignarme me alegré porque así vamos a tener opción de decir cosas que muchas veces damos por supuestas, pero que gente como Gonzalo a lo mejor no se ve la tesitura de tener que defender lo que le han dicho a él y así le hemos dado voz. Vamos a pasar a los siguientes temas, pero como muy bien comentaba Manuel también, fíjate, es inútil el Senado, fijaros, es inútil el Senado en el cual este tipo se está llenando las alforjas, que el Senado ha votado en contra de la ley de amnistía y la ley de amnistía ha salido adelante. Es decir, no sirve absolutamente para nada. Tiene un poder, como vemos, omnímodo. Sí. Así, tremenda. Sí. Así. Bueno, pues vamos a pasar a los otros temas. Y también mencionaba Manuel de cómo el PSOE y el PP en este caso, igual que el PSOE y sus tentáculos relacionados con las bandas policiales, también nos ha golpeado a nosotros abiertamente. Vamos, cuando hablemos luego del tema de persecución al patriotismo, recordemos que todo lo relacionado con el caso Blanquerna, por lo menos el inicio en los primeros años, ocurrió gobernando el Partido Popular y un ministro del Interior que también está sumido en casos de corrupción, que no creo que veamos en la cárcel, porque al final no creo que entre, pero que también tiene asuntos muy turbios. Decía que vamos a hablar de temas de inmigración. Yo ya mencioné bastante la semana pasada, quiero que sean los invitados de hoy los que den su opinión, y yo lo que sí que os voy a hacer es esa pregunta que le hice a los dos invitados, esa pregunta con dos cuestiones, digamos, a los dos, que ahora me la contestáis. La primera pregunta es, lo digo porque como está casi prohibido decirlo, pues yo lo he dicho abiertamente y quiero que la gente se pronuncie. Si España lo que está sufriendo una crisis migratoria o está sufriendo, como defendemos alguno, una invasión, y si la inmigración está relacionada íntimamente con la delincuencia. Y cuando digo inmigración, no separo inmigración legal o ilegal, y más o menos lo intenté explicar el otro día, ya muy brevemente, es que la inmensa mayoría de los inmigrantes legales en España han entrado como inmigrantes ilegales. Luego no me vale separar una cosa de la otra para relacionarla con la delincuencia. Y luego también estamos viendo, yo me estoy dedicando desde hace ya mucho tiempo, pero sobre todo en estos últimos meses, desde que no se puede decir que la inmigración está relacionada con la delincuencia, a poner todos los días entre 3 y 4 casos, tengo más, pero no quiero ni tengo tiempo ni quiero aburrir al personal, en los cuales los protagonistas, los autores, los delincuentes son inmigrantes, demostrado porque lo ponen en el mismo medio de comunicación en el cual publico en mis redes sociales el enlace de la noticia. No es que yo lo sepa, no es que yo me haya enterado, que también podría valer. No, es que demuestro que tal, que lo son. Y por eso hago esa doble pregunta. Pero para empezar, Gonzalo, quiero que empieces tú. Voy a poner un vídeo muy cortito de algo que ya saben la mayoría de los que nos están viendo ahora mismo, que por lo que estoy viendo son bastantes personas ahora mismo que nos están viendo en directo, de lo que ha ocurrido estos días en Ceuta, que es para añadir a lo que añadimos la semana pasada. Pero repito que recomiendo ver el programa de la semana pasada con Martín Estrellas y Javier Sanz en todos nuestros canales. Esto es algo de lo que ha ocurrido estos días en la frontera, dentro del territorio marroquí, pero en la frontera española de Ceuta, y aquí os lo pongo.
Pues ahí lo hemos visto. Acaba con ese lanzamiento de piedras. Esto es de la primera de las jornadas. Han sido 3 jornadas consecutivas y las que te rondaré moneda. Yo tengo... Mi opinión es que, primero, Marruecos, esto no solamente está alentado por redes sociales, como dicen entre jóvenes, sino que yo creo que Marruecos está detrás de esto para, por un lado, demostrarnos lo que nos puede pasar a los españoles, en concreto con nuestras provincias, nuestras plazas, ciudades, se llaman ahora autónomas, de Ceuta y Melilla, porque ellos, si la han parado de momento es porque han querido, otras veces no la han querido parar, incluso les han abierto la puerta para que pasen. Y en el momento que no le demos todo lo que nos pide Marruecos, que es mucho, y se lo damos todo al 100%, en el momento que no se lo demos y nos quieran jugar una serie de jugarretas de esas que no suele hacer el gobierno de Marruecos, simplemente abrir la puerta o los policías miran para otro lado y tenemos a esos cientos o miles aquí, que no serían muchos comparados con los que ya han venido, pero bueno, que serían esos más a sumar. Y la segunda cosa que yo creo que está relacionada con esto es que va a ser una excusa para que el gobierno de Marruecos ponga cerca de esa frontera a las Fuerzas Armadas, ya no a la policía, sino al ejército, con lo cual es otra manera de presionar a España como que Ceuta y Melilla son suyas. Gonzalo, ¿alguna valoración primero sobre esa pregunta? ¿Es una invasión? Y segunda, ¿está relacionada la inmigración con la delincuencia? Sí, bueno, desde luego. De hecho, yo voy un poco más allá. En algún programa que estuve aquí participando, también hablamos de este tema. Yo voy un poco más allá de que es una invasión. Yo creo que también es una sustitución. Esta invasión, desde luego, es un problema que llevamos años sufriendo. Vemos, todos los días que comentamos aquí y en medios que sean un poco más afines, pues toda la criminalidad que estamos viviendo. De hecho, el domingo o ayer salió precisamente las estadísticas de Vitoria, que el robo con violencia ha subido un 91%, que es una auténtica barbaridad, y los crímenes, las agresiones sexuales han ascendido un 120%, que es impresionante. También lo vemos fuera de España también. En Inglaterra salieron hace poco también las estadísticas de violaciones, por ejemplo, que en 2002 hubo aproximadamente unas 12.000 y en 2023 más de 62.000. O sea, te contesto las dos seguidas. Por supuesto que hay una invasión, por supuesto que hay una sustitución y por supuesto que tiene que ver la criminalidad con esta inmigración legal o ilegal. Y bueno, en este apartado sobre la inmigración no me quiero centrar tanto en todas las violaciones, en todos los robos, en toda la criminalidad total a la que está sumida España y Europa por culpa de esta inmigración, porque al final es algo que vemos todos los días y que ya conocemos, que es importante conocer, pero no me quiero centrar en esta ocasión sobre eso. No me quiero centrar tanto, por ejemplo, pues en la señora de 80 años que le han dado una paliza en Barcelona para robarle el bolso, o al joven que le han apuñalado para cogerle el móvil, que son casos que vemos este y otros muchos, pues prácticamente todos los días. Lo que quiero comentar más son estas consecuencias que está teniendo la propia inmigración, lo que está suponiendo esta inmigración legal o ilegal. A lo que estamos asistiendo al final es una sustitución racial clarísima, ¿no? El plan, lo que llaman el plan Kalergi, que es una obviedad, como que le llaman también el gran reemplazo. Se le puede dar todas las vueltas que queramos, pero es que es una realidad. España y toda Europa siempre ha sido católica y blanca. Para destruir a Europa, el primer paso pues fue la secularización de la propia Europa. Y perdonad, que me está haciendo el ordenador. No os veo ahora mismo. Pues te vemos y oímos. Sigue hablando tranquilo, si nos escuchas. ¿Nos escuchas tú? Sí, pero se me ha apagado la pantalla. Bueno, pues si nos escuchas, sigue hablando, porque nosotros te vemos a ti, con que estés ahí, nos vale para escucharte. Si quieres que vaya... Sí. No. A ver, ya estoy... Vale. Bueno, no, básicamente lo que comentaba es que Europa lo que han conseguido, este gran reemplazo que han conseguido al principio ha sido con la secularización de lo que conocemos como Europa, ¿no? La secularización del gobierno y de toda la sociedad. Este proceso que empieza con la Revolución Francesa en 1789, que continúa en el siglo XIX con, ya conocen
los que conozcan un poco la historia de España, este siglo XIX, caciquil, liberal, pseudodemocrático, que causó tanto mal a España y que sucedió de la misma manera en prácticamente todas las zonas de Europa. Pero bueno, esta secularización llega en el último término, en la mitad del siglo XX, cuando la jerarquía eclesiástica, como ya hemos comentado varias veces, pues se vende a estos postulados modernos, a estos postulados del mundo moderno, lo que conocemos como el triunfo, digamos, del liberalismo con la L mayúscula, ¿no? El liberalismo total, que al final lleva a lo que conocemos pues, como el liberalismo económico que destruye Europa, y otros tipos de liberalismo como el filosófico o el propio del pensamiento, ¿no? Y una vez que tienes así una sociedad completamente secularizada, donde no hay ningún tipo de virtud, no hay arraigo, no hay ningún tipo de tradición, no hay ningún tipo de identidad, no tienes este alma de la civilización como es el propio catolicismo, ¿no? Los enemigos de España, los enemigos de toda Europa dan el siguiente paso, que es en el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Con todos estos casos de la invasión que comentabas tú, Jesús, que es la sustitución de la identidad, la sustitución étnica, al final, la sustitución racial que estamos viviendo en la actualidad. Lo que hacen es que la población blanca, los jóvenes blancos, se le educan en el propio hedonismo, en el placer fácil, en las drogas, en la degeneración, en estar dependientes del móvil, en estar dependientes del Netflix, jóvenes pues que al final no tienen ningún tipo de virtud, ¿no? En cosas súper sencillas del plano natural, como es, yo qué sé, peinarse un poco, estar limpios, bien afeitados, sin ningún tipo, pues es que no tienen ningún tipo de estética, no hay ningún plano natural. Al final tampoco saben hablar, no saben expresarse, cosas tan sencillas como incluso saber comer, saber estar en la mesa, saber cómo se coge un cuchillo o un tenedor, o saber cómo tratar, pues a tratar al profesor de usted, no digamos todos estos procesos de jerarquía. Son cosas que llevan años sucediendo, pero años y años, y siempre es lo mismo, ¿no? El que más da, que no es importante, eso no influye en nada a la población. Y bueno, yo considero la verdad que es que esto es precisamente la base de todo. Si no sabes peinarte, si no sabes comportarte, si no sabes comer, ¿cómo vas a formar, por ejemplo, una familia tradicional, una familia numerosa si ni siquiera sabes comportarte, ni siquiera sabes comer? Es imposible, y lo mínimo, y al final el mínimo problema que surja, que puede surgir al final pues en una familia, pues te vienes abajo, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Al final no hay familias unidas, no hay familias jóvenes, porque consideran que a la mínima ya, al mínimo problema que haya, pues se dan por vencidos. Y esto viene precisamente de lo que os estoy comentando. No les comento todo esto por nada, sino que les quiero hacer este proceso histórico por lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué los jóvenes españoles, por qué los jóvenes europeos no están teniendo hijos, y por qué los que vienen de fuera sí? Aparte de que esto es gracias, entre comillas, a los gobiernos demoliberales que estamos sufriendo en la actualidad, pues tiene mucho que ver también esta secularización que les he comentado. Y luego el segundo paso es este, que es el que más vivimos en la actualidad y en lo que más pendiente estamos, que al final pues que no dejan de ser medidas más físicas, por decirlo de alguna manera, y por eso pues es normal que lo comentemos mucho más. Al final, estas medidas físicas, por decirlo de alguna manera, es destruir por completo el núcleo fundamental de la patria, como es la propia familia. A través, al principio, del feminismo de la primera ola, que rompe la idea de lo que es la mujer, y los feminismos posmodernos que llegan más adelante, como lo que estamos sufriendo en la actualidad, que al final no solo desvirtúa lo que es la mujer, sino que desvirtúa también lo que es el propio hombre, ¿no? De esta manera, pues se rompe lo que es la familia, porque si al final no hay ningún tipo de papel, pues la unidad se pierde. No se educa a los hijos y no se puede tener una familia numerosa. Todo empieza así, lleva un proceso, ¿no? Ahora, pues la gente que es más conservadora defiende ese feminismo de primera ola, pero que fue igual de corrosivo que lo que fue este feminismo posmoderno. Y eso también es importante recordarlo. También otras medidas físicas, pues por ejemplo la legalización del aborto, ¿no? Como les he comentado anteriormente, con Felipe González, que cobra este genocidio del aborto pues aproximadamente unos 100.000
niños al año en España. En Europa, muchísimos más. Y bueno, siguiendo con estas medidas puramente económicas, como no, hay que comentar la cuestión económica, ¿no? De estas familias jóvenes, de los jóvenes. Yo ahora mismo, si me caso y empiezo a tener hijos, no es que tenga alguna ayuda, es que no tengo prácticamente ni una ayuda económica, ninguna ayuda por parte del Estado, por ejemplo, para el hogar. Que recordemos que una familia joven, si ahora mismo se casa y se va a vivir fuera, se independiza y va a por una casa, estamos hablando de que solo por un alquiler ya sería aproximadamente un 75, un 80% de su propio sueldo. Pagando eso, ¿cómo es posible mantener a 5, 6, 7, 8 hijos? Es imposible, incluso es imposible mantener a 2. Y uno y dos. Justo. O sea, es que es imposible. Es, digamos, la medida más que más vemos, ¿no? Esta medida económica, que es el hogar, que es lo fundamental, que eso se vio en el siglo XX, que era lo fundamental, y por eso se construyeron más de 4 millones de viviendas sociales. Pero ahora ellos lo saben perfectamente, pero su objetivo, repito, es esta sustitución, esta inmigración maometana y africana, que obviamente va a ser muchísimo más fácil de controlar que los propios nacionales que estemos aquí. Al final eso lo estamos viendo. Los explotan económicamente, como es en las regiones del sur de España. Un ejemplo claro es Almería, ¿no? Y este famoso mar de plástico, estas plantaciones masivas, que está lleno de inmigración maometana, lleno de inmigración africana, porque los propios españoles, los propios empresarios no quieren contratar con un sueldo justo a un español, prefiriendo contratar a un inmigrante, ¿no? Y esto hay que recordarlo también, que gran parte de todo este problema lo están teniendo muchísimas empresas que están contratando a una inmigración ilegal porque les sale mucho más barato. Y no solo les sale mucho más barato, sino que además el Estado, en muchas comunidades de España, en muchas provincias, les paga y les da ayudas para que contratan a esos inmigrantes. Y vamos a escuchar a Manuel, y como decía el otro día Martín Estrellas, luego hay muchos empresarios también muy patriotas de pulserita que se marchan a Marruecos, porque allí incluso van a tener muchas más posibilidades para sus trabajadores, es decir, para explotar a sus trabajadores, porque allí la legislación laboral prácticamente es inexistente. Ahora sí que nos sigues dando otra batería, pero quería también que Manuel opinara sobre esas dos preguntas principales que se está haciendo ahora mismo todo el español, que está contestando todo español, lo que pasa que algunos contestan por lo bajini, de si España está sufriendo una invasión y si está relacionada la inmigración con la delincuencia. Manuel. Pues la respuesta es clara y contundente a las dos, es sí, pero no es algo de estos 3 o 4 últimos días como has puesto en esas imágenes, Jesús. Llevamos con ello como mínimo 25 o 30 años. Me acuerdo la primera manifestación, o de las primeras que se plantearon en España, que la hicimos desde la calle Ferraz a la calle Génova, o sea, de la sede del PSOE a la del Partido Popular, que nos dijeron absolutamente de todo, porque entonces, y recordemos que el Partido Popular, ya me sigo acordando del senador, es el que ha fomentado en gran parte esta inmigración ilegal, y no solo a base de cayucos o de asaltar fronteras, sino abriendo directamente de par en par las puertas de los aeropuertos, especialmente el de Barajas, porque justamente a quienes les apoyan y les financian, al Partido Popular me refiero, como son esos empresarios que tú acabas de comentar, Jesús, pues les mola mucho explotar a esta gente, a los seres humanos, pagarles la mitad del sueldo con español y que pierdan derechos laborales adquiridos durante docenas de años por los trabajadores españoles, porque estos de la pulserita y de misa a veces diaria o de misa dominical, muchos de ellos ya sabemos a qué se dedican, pues entre otras cosas, pues a explotar a esta pobre gente que en algunos casos viene como vienen. Esta pobre gente, que también hay que decir de paso, invade de forma violenta generalmente nuestras fronteras. Está cometiendo un delito y así hay que recalcarlo. Pero aunque lo recalquemos nosotros y pocos más, ya sabéis que los medios de manipulación habituales pues nos enseñan las fotos que les interesan de la pobre señora con el niño pequeñito en brazos, una imagen que debe ser una entre 1 millón de lo que sucede habitualmente en el asalto a nuestras fronteras o en las vallas de Ceuta y Melilla o en el paso del estrecho con cayucos. Se esconden por parte de la policía, de los jueces y, por supuesto, de los medios de comunicación, que efectivamente que el aumento de la inseguridad que se está produciendo a marchas forzadas día tras día en España, en las calles y en los pueblos de España, es parte fundamental
de la invasión que estamos sufriendo en nuestras fronteras por parte de toda esta maraña de inmigrantes, de decenas de miles de inmigrantes que en muchos casos solo vienen o pasan por España, pero hacia otros lugares, pero que ya aprovechan, claro, no tienen nada, vienen con lo que vienen y entonces aprovechan para delinquir, aprovechan para... además no tienen ningún problema en llevarse por delante a quien se les enfrente o plantarles cara, porque vienen, como bien decía Gonzalo, de una cultura y de unas sociedades en los que la vida se da poco valor. Y si tienen que quitar la vida a un pobre español que va camino de su trabajo a las 8 de la mañana en el metro, en el autobús, pues se lo llevan por delante, no tienen ningún problema. O un ciudadano que desde el balcón le dice que no, o les echa en cara que no trapichen en la puerta de los colegios o en el parque donde juegan sus niños, pues le dan una paliza de muerte o se lo llevan pues también por delante. No tienen absolutamente ningún problema. La respuesta es clara y contundente, Jesús. La inmigración produce directamente, y lo está produciendo, efectivamente, esa inseguridad, esa pérdida de valores, esa pérdida de valores no solo sociales, sino laborales también, y lo hemos comentado. Y también hay que decirlo así. Se está intentando sustituir la población autóctona española, pues por otro tipo de población, una población que está siendo empujada desde África o de Extremo Oriente o de Medio Oriente por esas élites globalistas que lo que quieren efectivamente es que no haya fronteras, que no haya patrias, que el globalismo se imponga a cualquier precio, y para eso nos dictan políticas o agendas como la 2030, que por las que vamos a tener que pasar sí o sí, porque nos la imponen por las buenas o sobre todo por las malas. Hemos visto cómo estos días la policía marroquí, la gendarmería, actúa contra los asaltos a la frontera porque han recibido esa orden. ¿Cuántos años lleva sin hacerlo? Muchos. Cuando lo que quieren demostrar es que ellos son capaces de pararlo o no pararlo cuando le interese al sátrapa que está justamente en el trono del reino alauita. No tienen ningún problema. Ellos lo podrían controlar, por supuesto que lo pueden controlar. Recorren centenares de kilómetros para llegar a la frontera de Ceuta y Melilla por territorio marroquí. Y, hombre, Marruecos tendrá otros problemas, pero el que sea capaz de que sus policías o ejércitos emplee mano dura con lo que se le ponga por delante, ese no tiene ningún problema. En hacerlos desaparecer, en detenerlos, en torturarlos o directamente contra la valla asesinarlos, como ya ha demostrado en numerosas ocasiones. O sea, es que está claro. Habrá que ver por qué el reino alauita cambia de opinión un día sí y al siguiente lo hace de la forma totalmente contraria, y a lo mejor tiene algo que ver en eso, pues la información que, por ejemplo, tenga de los teléfonos de las primeras autoridades de este país, Jesús, que como todo el mundo sabe y solo falta la prueba, fueron hackeados por los servicios de inteligencia marroquí, por cierto, con un programa informático israelí. Maldita casualidad. Marruecos, como todos sabemos, es el socio número 1 y el aliado número 1 de Israel en el norte de África. De Israel y de Estados Unidos, efectivamente. Como Gonzalo se tiene que ir a trabajar dentro de unos minutos y quiero que opine algo del siguiente tema, ya te invitaré, Gonzalo, otros días que tengamos que hablar de inmigración, porque por desgracia esto no solamente no va a parar, sino que va a ir a más. Pero sí que quería que habláramos del otro tema. Lo que sí que quería yo es recordar, para cuando retomemos este tema, es que parece que están cambiando las cosas en Europa y en realidad están cambiando por conveniencia de los políticos, no porque quieran ayudar a sus pueblos. Hemos visto que en Alemania ha habido un par de elecciones de Landers, ¿no?, que lo llaman de estados, precisamente de los que habían pertenecido a la Alemania comunista, y en una ha ganado lo que llaman extrema derecha, de la otra ha quedado la segunda. Ahora va a haber unas elecciones en Brandeburgo, que también pertenece a lo que es la Alemania Oriental. Posiblemente también gane Alternativa para Alemania, y entonces el gobierno socialista de Alemania toma una medida que era impensable hace unos meses, que es la de cerrar sus fronteras. Luego, en Inglaterra todos hemos visto lo que ha ocurrido después de unos asesinatos, igual que en Alemania también ha habido asesinatos, de cómo la población se ha levantado y cómo la policía, en vez de castigar a los delincuentes, pues se ha ido a por los ciudadanos de Reino Unido que se levantaban contra simplemente que les estaban matando. Hemos visto en Suecia esta semana también noticias de que han reconocido que necesitan 10 años para acabar con las bandas juveniles de inmigrantes, que han estado fomentando y contra las que no han hecho nada, y que incluso se están extendiendo a países cercanos como
como Dinamarca, o que ellos mismos van a ofrecer hasta 30.000 pavos a los inmigrantes legales que se vayan de Suecia, porque dicen, me sale más barato darles 30.000 que los gastos que me supone, aparte de otras cosas que suponen. El otro día leí que hay 60.000 pandilleros en Suecia, 60.000, cuando el ejército de Suecia es de 50.000 hombres. O sea, imaginar el grado de degradación, valga la redundancia, que ha sufrido Suecia, pero que hasta ahora no nos lo contaban. En Italia, Salvini le piden 6 años de cárcel la fiscalía por cumplir con su obligación, que era intentar defender las fronteras. Y mira que Salvini no es santo de mi devoción, pero ahí hizo lo que tenía que hacer. Y así podíamos estar hablando de todo lo que está pasando en Europa. Por ejemplo, que en Francia esta semana ha habido una encuesta de que si había que frenar la inmigración, y los que han hecho la encuesta no les ha gustado nada el resultado, porque el 77% de los encuestados han dicho que había que tomar medidas más duras en contra de la inmigración, ¿no? Pero vamos a abordar el otro tema que quería tratar hoy, que a raíz de la tertulia del otro día y a raíz de la sentencia del caso Pedro Varela, quiero que recordemos cómo se nos persigue a los patriotas. Por entre otras cosas, por hablar sobre la inmigración de una manera que no nos permiten hablar y por hacer otra serie de cosas. Como se tiene que ir Gonzalo, quiero que empiece él. Gonzalo, iba a decir, pero digo, para no quitarte tiempo, luego en todo caso recuerdo lo que ha sido la sentencia en sí de Pedro Varela, pero prefiero que seas tú, joven, que ya te has encontrado con esto hecho. A nosotros ya tenemos curtidas las heridas de los años de, digamos, de disidencia, pero tú ya te has encontrado con él. Tú has nacido y ya existía prácticamente que el momento que has tenido uso de razón, alguien te ha dicho, como se te ocurre decir lo que estás pensando, lo has cagado, Gonzalo. ¿Qué te parece lo que está pasando en España contra la disidencia? Bueno, pues es terrible, ¿no? Desde luego el caso de Pedro Varela es verdaderamente horrible y no estamos hablando de que sea una pena desproporcionada, ¿no? Es que estamos hablando de que no debe haber ninguna pena por la magnífica labor que hace nuestro camarada Pedro Varela. Hace una importantísima labor e incluso habría que homenajearle más que condenarle, como está haciendo este régimen. Al final es pura hipocresía, porque, a ver, nosotros decimos claramente que no estamos a favor de la democracia, no estamos de acuerdo con esta libertad, esta falsa libertad que propaga esta democracia liberal. Pero es que ellos se abanderan lo que es la democracia, ellos se abanderan lo que es el liberalismo para luego perseguir a los verdaderos patriotas, a los verdaderos disidentes que luchan por una España mejor, pues incluso en su propio trabajo, como es el caso de Pedro Varela, ¿no? Que tiene una librería que vende libros, que vendía libros magníficos y editaba libros magníficos y ha sido condenado por ello. Lleva condenado ya muchísimos años, ¿no? Una persecución judicial a la que ha estado sometido verdaderamente terrible. También aprovecho, no me quiero extender muchísimo en este tema porque me tengo que ir y quiero también dejar paso a que comentéis vosotros, que yo he hablado ya mucho sobre el tema de la inmigración. Sí tengo que decir que es importante recordar que nosotros no estamos, que los falangistas, nosotros no estamos de acuerdo con esta corriente, con esta nueva corriente de pensamiento muy cercana a la derecha española, que es de a favor de esta libertad de expresión, ¿no? Siempre están con libertad, libertad, sin ir a libertad. Incluso comparando a Pedro Sánchez con Franco, o sea, pero ¿qué tendrá que ver? ¿Pero quién eres tú para comparar un ser tan nefasto como Pedro Sánchez con lo que fue Franco? Nosotros también tenemos que recordar que la censura en sí no es algo que sea malo, y esto hay que decirlo de manera clara. La censura no es algo malo ni es algo negativo. De hecho, el Estado pues tiene que aplicarla y siempre se ha aplicado, ¿no? Unas veces a través del Estado, como fue en el siglo XX y anteriormente pues con la Santa Inquisición, ¿no? Con la Inquisición, que al final no dejó de ser, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, pues un organismo, una institución de censura. Bueno, pues es que eso no es necesariamente malo. Lo que es malo en sí es la censura que estamos viendo precisamente en la actualidad, porque es una censura a lo que es la verdad con mayúscula. Que es defender pues, los ideales que siempre hemos defendido, que es pues, Dios, la patria y la justicia social. Así que, pues antes de irme, tenía que recordar esto, que muchas veces pues, se nos olvida y se nos puede contagiar, pues eso, algunas veces este pensamiento, este nuevo pensamiento de la derecha de libertad, 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 y bueno, que al final no dejan de ser
fieles defensores de un libertinaje que tanto daño ha hecho a España. Así que hay que recordar que sí, libertad, pero para la libertad la que necesitan pues personas y camaradas como Pedro Varela, que llevan sufriendo por culpa de estos abanderados de la democracia y de la libertad durante toda su vida, multas, imposiciones y detenciones. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, por tu participación. Repito, seguiré contando contigo siempre que tus obligaciones te lo permitan. Y a lo mejor hasta coincidimos en alguna tertulia de otro programa. Ya se hayamos traído dos camaradas, que no está nada mal. Aunque, como decía alguno de los que nos invitaban a tertulias mañaneras de alguna emisora ya desaparecida, estoy hablando de Decisión Radio, decía, no, solo quiero un radical por tertulia. Y entonces no querían que personas como Norberto, Martín, Jorge Garrido, yo, por ejemplo, que éramos habituales en las tertulias de Radio ya en su principio, cuando llegamos a esa emisora, el que llevaba las tertulias decía que no, que más de les alborotábamos el gallinero. Pero bueno, que ya coincidiremos por esas tertulias de Dios y del infierno. Que sí. Muchas gracias, Gonzalo, y nos quedamos Manuel Andrino y yo. Arriba España. Arriba siempre. Hasta luego, Gonzalo. Un abrazo. Manuel, efectivamente, mientras estaba hablando Gonzalo, he puesto esta, que la vuelvo a poner ahora aquí. No me voy a extender en leer la sentencia. Que tenga curiosidad la voy a pegar en todos los sitios donde publiquemos este programa, pero lo que sí que es cierto es que al final la base de la sentencia es que le condena a 1 año y medio de prisión, que le queman prácticamente, le retiran todo tipo de ordenadores, libros y demás, que le prohíben ejercer como editor y como librero durante todo el tiempo que dura la sentencia, incluso durante unos cuantos años más, y aparte de que, por supuesto, le quitan su medio de vida, porque él vivía de eso, y aparte pues de multas económicas, que para el senador que ha hablado antes a lo mejor no es mucho, pero para la gente que vive de su trabajo, pues sí que es. Nada nuevo bajo el sol, Manuel. Lo que pasa es que tenemos que seguir recordándolo de vez en cuando, cómo nos golpea el sistema, sobre todo ahora que una parte del sistema quiere golpear a lo que ellos consideran disidencia, algunas disidencia más que controlada, sobre todo ahora que esa parte que se ven afectadas por la censura se quejan, pues nosotros habrá que decirle, Manuel, bienvenidos al club, ¿no? Sí, bueno, primero un abrazo muy grande a Pedro, sabe que lo tiene, que cuenta con nosotros, porque Pedro es el ejemplo más claro y meridiano de persecución al patriotismo y al disidente en España desde hace más de 40 años, Jesús. Pedro ha peleado contra todo y contra todos, además ha peleado con esto que les gusta tanto a ellos, con la cultura, ha peleado una librería, ha peleado difundiendo ideas y mensajes. Él no ha querido imponer nada a nadie. Él en su librería ha vendido lo que ha querido y ya está, y la ha comprado al que le ha interesado. Todavía recuerdo algunas de las veces que los mozos de escuadra, los mercenarios estos separatistas, la banda de los golpistas, ha entrado en su librería y buscando, entre otros, a Ramiro de Marramos. Decía que dónde estaba ese señor, que había que detenerle, entre otras cosas, pues para que no escribiera más libros, como los que todos conocemos del pobre Ramiro, asesinado precisamente por los colegas socialcomunistas del momento, o sea, de la Segunda República, de aquellos otros demócratas. Bueno, es lo que buscan, acabar con la disidencia patriota. Ahí está esa imagen lo dice todo. Pedro ahí esposado por una mercenaria de estas golpistas que permite que se escapen los prófugos de la justicia, y cuando no apoyan literalmente ese golpe de Estado que se ha producido, se sigue produciendo en Cataluña contra España. Pues bien, estos mercenarios han cerrado la tienda, la librería de Pedro en numerosas ocasiones, con la complicidad de fiscales y de jueces, que además la han condenado, a pesar de que luego él ha recurrido a otras instancias y le han dado la razón en algunos casos, pero da igual, el daño ya estaba hecho. Han detenido a los trabajadores de la librería, les han expuesto públicamente sus imágenes, sus caras, sus nombres y apellidos, en fin, su domicilio, lo habitual, lo que hacen, ya sabéis. A los delincuentes, como los que hablábamos hace un momentito, les tachan los nombres, les piselan las caras y demás, pero no, a los patriotas, y aquí tú y yo estamos acostumbrados a ello, pues no, les gusta mucho sacarnos en primer plano y efectivamente criminalizarnos ya directamente con esa famosa pena del telediario.
Por cierto, habría que recordarle al pájaro este que me está calentando toda la tarde la cabeza, al senador del Partido Popular que antes hemos visto, criticar a Gonzalo, que fue su partido corrupto, traidor y cobarde como ninguno el que detuvo a los patriotas, por ejemplo, de Blanquerna, entre otros a mí mismo y a otros camaradas que denunciamos lo que estaba pasando y lo que luego terminó sucediendo y que sigue sucediendo. Para que veas, amigo senador, que tu partido no solo es corrupto, sino que es traidor y cobarde como ningún otro, ¿entiendes? En fin, bueno, son cositas que hay que irle recordando hasta la derecha, que se piensa, claro, no creo que después de escucharnos, se piensa que nuestro voto lo vamos a unir al suyo para derrocar a Sánchez. A Sánchez habrá que echarle, pero como habrá que echar directamente a Feijóo y a otra catelva de dirigentes del Partido Popular a nivel regional que están haciendo de su capa un sayo en Madrid, en Castilla-León, en Murcia, por ejemplo, o en Andalucía. En fin, con las consecuencias que todos sabemos. Ya vemos que desde que en España hay 15 gobiernos del Partido Popular, vamos, las cosas han cambiado, está la cosa que vamos el puesto número 1 en cuanto a educación, en cuanto a trabajo, bueno, producimos más que nadie, esto es la repera, como todos estamos viendo, en un país cuasi federal como es en el que estamos. Pues bien, hay que recordarse también a este senador y a todos aquellos que nos dan palmaditas en la espalda, pues nosotros estamos hartos de ese tipo de palmaditas y preferimos ver al enemigo delante. O sea, a la izquierda, a los separatistas, delante, y a la derecha también delante. Que no necesitamos ni sus empujoncitos ni sus palmaditas. Eso es lo que hay. Eso es. Recordabas tú que precisamente cuando ponía la imagen de Pedro Varela detenido, no es de esta vez, sino ha sido unas veces anteriores. Esta imagen, otra que he puesto, es del último juicio, de precisamente el juicio en el cual ha sido condenado ahora. Sí que es cierto que hay que decir que gracias a una buena labor del equipo jurídico han sido sueltos el resto de acusados, que también les querían joder la vida, por decirlo de una manera clara, para lo que les quedaba de existencia. Han sido absueltos los demás y Pedro Varela también ha sido absuelto de otros delitos porque les llegaron a pedir, no recuerdo ahora mismo si eran hasta 12 o 16 años de cárcel, una barbaridad que afortunadamente no se ha cumplido. Pero decía Manuel de eso, de esta miembro no sé si es miembro o miembra de la Policía Autonómica a la que se quiere equiparar nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil, que están como lo cogen, equipararse con los Mossos de Escuadra. Será pues para seguir deteniendo y seguir golpeando a patriotas, porque no ha pasado tanto tiempo de lo de Ferraz, ¿no? Que me iba a decir a mí que iba a darle la razón a Nacho Cano, que también ha tenido varios desvaríos en su vida, cuando está diciendo de que hay una serie de policías, sobre todo en unas zonas de comisarías de Madrid, que son absolutamente, que actúan contra la legalidad, que son auténticos mercenarios y que no solamente no defienden la ley y la justicia, sino que defienden a lo que le dice que tiene que defender sus mandos. A ver si Manuel, porque esta vez lo dice Nacho Cano, le hacen más caso que cuando lo hemos dicho nosotros. Ya que Nacho Cano, el hombre, está en las cercanías de la derecha, fundamentalmente la derecha de Ayuso en Madrid, sí. No le ríen tanto las gracias a los uniformados como le suelen reír. El último ejemplo que tuvimos de su actuación patriótica fue en las concentraciones de Ferraz, donde tú mismo, yo mismo y otros camaradas pues fuimos aporreados, violentados, pateados, detenidos, en fin, bueno, lo que todos sabemos, gaseados también. En fin, a ver si esa policía patriótica que creó el amigo Rajoy, pues parece ser que no se les ha ido de las manos, ¿entiendes? Y ahora que algunos los conocemos bien, porque algún comisario era que nos tiene entre ceja y ceja. Claro, se ve que para hacer méritos, para que el Marlaska de turno pues le pegue una patada hacia arriba y le haga, pues en fin, pues comisario principal o le haga jefe de las brigadas de información o en fin, efectivamente esas imágenes son, porque es que esta derecha es también del senador del Partido Popular, era mi amiguito de utilizar a esa policía para reprimirnos a nosotros, precisamente. Por otra parte, como lo ha utilizado el PSOE durante todos estos años, como lo ha utilizado el PNV. Ay, Manuel, se te ha ido la voz. Voy a quitar las imágenes. Se te ha ido la voz. Bueno, mientras vuelve la conexión de Manuel Andrino, que ya nos quedaba poco del programa, pero sí, precisamente me da rabia porque le iba a pedir que nos recordara cómo estaba la sanción que se le impuso a
a las dos organizaciones falangistas convocantes del acto va a hacer ahora 2 años de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, ya con la Ley de Memoria Democrática en vigor. Está paralizado en los tribunales, en concreto el Tribunal Contencioso está en un contencioso administrativo, porque nos habían impuesto una sanción de 10.001 euros y parece que de momento se ha paralizado esa sanción y que ya veremos al final en qué queda, ¿no? Pero de momento se ha paralizado y yo creo que se ha paralizado porque y no querrán que salga a la palestra el hecho de que... A ver, vale. Me comenta Manuel que ha sido un problema de la batería del esto, con lo cual, bueno, pues como ya quedaba poco del programa, lo voy a ir cerrando yo, salvo que Manuel se pueda conectar. Y decía eso, que recordar que está tanto la derecha como la izquierda nos han estado nosotros, a los patriotas, reprimiendo durante ya casi 50 años. El año que viene se cumplirán 50 años de la muerte de General Franco y a partir de ahí empezó la represión de una manera o de otra, de una manera más a calzón quitado o más civilina, que tenemos montones de casos de encarcelados, de golpeados, de detenidos, de sancionados económicamente o de otra manera, y que ahora, como ya hablaremos en las próximas semanas de esta nueva ley para silenciar a los medios de comunicaciones no afines, pues es posible que también aprovechen para cerrar nuestros canales. Ya veremos lo que hacen con nosotros. Nosotros tenemos las espaldas muy anchas, estamos muy acostumbrados a ellos, pero también es cierto que a nosotros también nos puede afectar. Si afecta a medios más grandes, pues cómo no nos va a afectar a programas como este o a nuestros canales. Pero sí que es cierto que contamos con ellos. O sea, es algo que los falangistas en particular y los patriotas en general sabemos que estamos en una guerra sin nombre y en la cual pues estamos en el bando ahora mismo de los damnificados, pero que vamos a seguir luchando. Igual nos hagan lo que nos hagan. Antes de terminar el programa, lo que sí que quería era recordar, antes estábamos hablando del tema de la inmigración, ahora hemos hablado del tema de la represión, por un lado personificada en Pedro Varela y por otro lado en el resto de camaradas. Recordar eso, hace más de 11 años, hace 11 años y una semana, una serie de patriotas entraron en la librería Blanquerna. Algunos están terminando ahora de cumplir sus penas de prisión. Ellos fueron con todo tipo de sanciones, tanto en multas económicas como con dar con sus huesos en la cárcel, aparte de esa pena de telediario de ser puestas sus caras, sus nombres, sus trabajos, en todos los medios de comunicación, desde la derecha hasta la izquierda. Algunos, muy pocos periodistas nos han dado cancha durante este tiempo. Yo he colgado una serie de vídeos estos días que están por ahí en mis redes sociales y en las redes de La Hora del Café para recordar algunas de las entrevistas y de lo que ocurrió ese día. Os invito también que lo veáis. También quiero agradecer a los que durante todos estos días pues, nos estáis mandando información relacionada con los principales temas que estamos pasando, otros que nos comentáis temas a tratar. Evidentemente no tenemos tiempo para hablar de todo lo que nos gustaría, pero aún así, por lo menos intentamos en las redes sociales recoger aquello que nos enviáis. Hay una persona a la que no conozco, que se llama Saúl Blanco, que se ha tomado la molestia de contar hasta los tuits en los cuales yo digo aquello de, aunque no lo diga el titular, el detenido, el asesino, el ladrón es inmigrante, pero no se te ocurra relacionar inmigración con delincuencia porque el malo serás tú. Sabéis que llevo varios años poniendo esto y él pues, le ha dado hasta por contar los tuits para darme la razón, ¿no? Entonces es de agradecer ver que hay gente que se molesta en apoyarnos de maneras que parece que pueden ser anecdóticas o simbólicas y dan valor a lo que algunos estamos haciendo, porque en realidad, como hemos dicho muchas veces, cuando contamos un mal de los que golpea a España, no nos golpea exclusivamente a nosotros que lo denunciamos, sino precisamente a muchos que no se atreven a denunciarlos y también incluso a algunos de los que nos critican por denunciarlo. Pero bueno, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Y luego, pues, para acabar el programa, también quería recordar que ya empiezan los viernes culturales. Voy a poner aquí, me hubiera gustado que lo he dicho a Manuel, porque además él es uno de los que van a participar en estos viernes culturales. Tengo por aquí el cartel del acto, que va a ser un acto, es una presentación de un libro. Aquí ya lo tengo. Es importante recordaros que aunque sea un viernes, en los viernes culturales, hay dos pequeñas variaciones con lo habitual. No es a las 8 de la tarde, sino que es a las 7:30 de la tarde.
y no es en los locales de la Hermandad de la Vieja Guardia, sino que es en el Espacio Remans. Se presenta un libro muy interesante que se llama Falange en el siglo XXI, tiene sentido. Van a estar tanto el autor, que es Sergio Doncel, como el jefe nacional de Falange Española, José Norberto Pico, y Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange. Os recomiendo a todos que os paséis por allí. Si se retransmite en directo, ya moveremos también convenientemente el vídeo de esta presentación, que considero interesante. Es de un libro de SN Editores, que, como decía al principio del programa, está retransmitiendo también todos nuestros programas y se lo agradecemos. Y poco más que os voy a contar, lamentando tener que cerrar yo solo el programa de hoy. Simplemente recordaros una vez más, soy pesado en este tema, pero es muy importante. Nosotros no vamos a pedir dinero como otros medios de comunicación para que nos ayudáis a seguir emitiendo, pero sí que os pido, por un lado, la difusión de todos estos programas en cualquiera de las plataformas en las que lo veáis, el que hagáis comentarios también en aquellos plataformas en las cuales podéis hacer comentarios. Agradezco mucho a todos aquellos, no me da tiempo a poner todos los días todos los comentarios que me llegan durante el directo, porque eso invita a otras personas a verlo. El que mováis los enlaces de cuando colgamos el programa, si se está escuchando o si se puede escuchar en algún sitio, se puede ver en algún sitio. Y también, pues eso, que difundáis nuestro mensaje, porque de momento es lo que nos queda eso y las calles. Saldremos cuando podamos hacerlo y cuando debamos hacerlo, pero esto está las 24 horas del día en Internet, y es muy importante, y me consta que nos llega mucha gente nueva que nos conoce a partir de estos programas o de nuestras colaboraciones en otros medios de comunicación o en las redes sociales. Así que nada más, también un recuerdo emocionado al camarada Gabaldón, que ha fallecido estos días, y a su hija Beatriz y a su yerno Fernando. Y es una lástima que prácticamente en todos nuestros programas tengamos que acordarnos de camaradas que han fallecido, no porque no merezcan este recordatorio, que lo merecen y mucho más, sino porque hayan fallecido. Pero también sabemos que desde su lucero todos ellos nos están ayudando y notamos su ayuda. Es una manera de luchar por España, que todos los que algún día tendremos que caer de una manera o de otra, sabemos que tenemos encomendada esa misión. Cuando se nos acabe la vida aquí, en este infierno de cobardes, tengamos en el otro sitio pues también cosas que hacer, y echemos una mano por los que se queden allí, que seguro que nosotros les necesitamos ahora a ellos, y a ellos también seguro que les va a gustar seguir haciéndolo. Así que nada más, me despido, como siempre, hasta la semana que viene, que repito, muy posiblemente el programa no se emita el martes, sino que se emita el jueves. Ya os comentaremos por redes sociales, se emitirá el jueves en vez del martes, y me despido con nuestro renunciable: arriba España.